Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos con un invitado muy especial para hablar un poco sobre cómo surgió la inspiración para escribir su libro. Nos acompaña el día de hoy con nosotros Javi Roldán. Javi, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? Pues muy bien. Encantado, ¿no? de que muestres interés en mi libro y en qué surgió dentro, ¿no? Para acometer ese tema, ese Rinus Michel, ¿no? Que es un tema bastante antiguo. Y bueno, dispuesto a contestar lo que me quieras preguntar. Bueno, Javi, para empezar, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo surge la inspiración para escribir el libro de Rinus Michels, el mentor de Johan Cruyff? Mm. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que a mí me proponen escribir el libro porque yo en una página, bueno, en varias, ¿no? En un periódico de aquí, pero sobre todo en una página española que se llama La Galerna, es de la historia es del Real Madrid, ¿no? Lo que pasa es que yo en esa página me dedico a escribir artículos históricos. Entonces surge porque la persona que me propone el libro me lee uno del Real Madrid de Jorge Valdano, que es de los años 90, ¿no? Como tú sabrás y como todo el mundo sabe. Y entonces esa es la base. Yo escribo ese tipo de textos, ¿no? Y claro, por otro lado, ya cuando me plantearon el tema de escribir el libro, pues me dijeron que yo eligiese o propusiese, ¿no? Propusiera, por si ellos lo consideraban más bien, pues una temática que me interesara, ¿no? Como soy del Barça, soy de los años 80, ¿no? Soy del Barça por parte de padre, por filiación paterna, ¿no? Y por tanto soy hijo del Barça de Johan Cruyff, como seguidor, por supuesto. Pues, quiera que no, eres un amante, ¿no? de ese fútbol, porque realmente es el primero que ganó en el Barça y sobre todo lo que a mí me pilló joven y es que a mucha gente hoy en día de mi edad, pues le encandiló, ¿no? Digamos. Vale, estuve pensando en hacer algo de Johan Cruyff, que también hay mucho material, pero creo que Johan Cruyff está muy conocido, ¿no? Y como yo tengo pues esa, esa capacidad de acceder a material antiguo, porque tengo aquí en otra biblioteca o hemeroteca que tengo yo, mucha documentación, muchos libros de la época que yo he ido comprando a lo largo de los años, ¿no? De los años 50, 60, 70, revistas Barcelona, que son una documentación muy buena. Aparte también hay hemerotecas del Barça, ¿no? Por ejemplo, la del Mundo Deportivo, como has podido leer en el libro. Pues entonces, teniendo yo esa capacidad quizá algo exclusiva, ¿no? A diferencia de Johan Cruyff, que todo el mundo puede acceder a documentos suyos de hace 30 años, no tanto a antiguas, ¿no? Y siendo conocedor también de la historia un poco del fútbol, porque si no lo conoces, quizá Rinus Michel, aunque es el considerado maestro del fútbol total y mejor entrenador del siglo XX, hoy está prácticamente sí, poco menos que olvidado. Entonces yo conociendo también a Rinus Michel y sabiendo que era el mentor de Johan Cruyff, ¿no? Pues me pareció un tema que encajaba con bastante interés, ¿no? Todas esas carreteras, ¿no? Encajaban en un centro, un epicentro, ¿no? Que era el fútbol que me gustaba, un entrenador que ha pasado por el Barça, el mentor de Johan Cruyff, alguien desconocido, no hay ningún equipo, no hay ningún libro escrito en español sobre Rinus Michel y tengo mucha documentación para hacerlo, ¿no? Y un conocimiento general de la historia del fútbol que también le meto la contextualización, ¿no? Pues se juntaron todos esos condicionantes y lo propuse y les pareció bien a los de la editorial y así fue. Javi, en uno de los versos de tu libro tocas un nombre muy bien particular, que es el de Sir Vic Buckingham. ¿Tú crees que el aporte que hizo para la escuela del Ajax, aunque fue corto su periodo de tiempo como director técnico en el Ajax, a no ser que me corrijas, y también su tiempo en el Barça, ¿tú crees que el aporte de Buckingham fue importante para que Rinus Michels y a la postre Johan Cruyff llevaran al Barça al siguiente nivel en cuanto al juego de fútbol? Sí, yo creo que Vic Buckingham, como dicen, ¿no? Era un caballero del fútbol, como le decían en los años 60, ¿no? Porque era un hombre muy educado, muy elegante. Era como muchos entrenadores británicos de la época, ¿no? De mediados, inicios, primer tramo del siglo XX, era un gran conocedor del fútbol. Los entrenadores ingleses, hay un artículo de Brian Glanville, que es un escritor de la época, que también lo cito en algún momento del libro,
que hablaba, que ponía ese debate sobre la mesa, ¿no? Decía que más que por el estilo de juego de los entrenadores británicos, los de la Europa, del continente europeo, los importaban porque eran grandes conocedores del fútbol, de la táctica, de la estrategia, ¿no? Y grandes conocedores, entrenadores que iban un poco por delante, ¿no? del resto, aparte del estilo que tuvieran, ¿no? Entonces Vic Buckingham pasó por que tenía influencia escocesa, como también dejo en el libro. Esto quiere decir que el fútbol era un fútbol más combinativo, ¿no? Combination game, que le decían en la época. Cierto es que el estilo escocés inicial y el estilo inglés inicial se mezclaron, ¿no? O sea, a finales del siglo XIX se mezclaron, pero aún así la influencia, los matices se notaban, ¿no? Entonces, esto le venía muy bien a la escuela del Ajax, que también cito a otro británico que estuvo en varios periodos allí, como es Jack Reynolds, que lo cito mucho en el libro, que también está documentado que es una de las principales influencias del Ajax, ¿no? Porque el Ajax hizo eso, hizo un universo, digamos, de cantera muy propio, como el que se ve hoy en día en el Barça, ¿no? De todos los equipos trabajando en juego técnico, en juego de combinación y demás, ¿no? Entonces, Vic Buckingham, en los años 60, cuando estuvo en el Ajax, fue el que hizo debutar a Johan Cruyff, por ejemplo, pero de una manera natural, en el sentido de que ya estaba ese Ajax funcionando. Y luego, cuando Montal, presidente del Barça, lo trajo para Barcelona, o lo llevó a Barcelona, el objetivo fundamental, a mi juicio, por ver las fechas en las que habían y demás, era que se hizo el fichaje suyo y cuando tomó la presidencia de Montal y todo eso, considero que el objetivo central, más que Buckingham o más que Rinus Michel, era Johan Cruyff, ¿no? Entonces, fue importante. Vic Buckingham llegó al Barça y fue a hablar con Johan Cruyff ya. Las primeras veces que Johan Cruyff visita Barcelona es con Buckingham en el banquillo, que va allí él era manager, que eso quiere decir que lleva más cosas que el puro entrenamiento, ¿no? Entonces él viajaba, lo convencía, así que fue importante tanto por el debut que hizo en el Ajax, porque también era un entrenador de esa onda, ¿no? De esa escuela escocesa de Jack Reynolds en el Ajax, y porque también fue el primer paso que dio Montal en lo que era un proyecto de continuidad, ¿no? Él, Vic Buckingham, después de una temporada y un poco que estuvo, se tuvo que operar, entonces no siguió en el club, pero el proyecto continuó con Rinus Michel, era continuidad, ¿no? Porque Vic Buckingham había sido el antecesor de Rinus Michel, como tú has dicho antes, en el Ajax, ¿no? Así que todo es el conjunto que Montal hizo como para importar al Barça ese fútbol técnico, ese fútbol avanzado en los tiempos, porque el Ajax ya a finales de los 60 era el club que estaba dando fuerte, ¿no? En cuanto al juego combinativo, y con Johan Cruyff como eje, que luego, por desgracia, no tuvo la continuidad necesaria, sobre todo los títulos necesarios, porque lo cierto es que yo admiro a Montal porque él mantuvo casi todo su periodo a Rinus Michel, ¿no? Y muchas veces en situaciones adversas, ¿no? Pero quiso importar ese estilo de juego concreto y por desgracia no lo consiguió, salió, llegó Núñez y todo cambió un poco, ¿no? Javi, para ti, ¿quién es el principal mentor o influencia, por así decirlo, para que Johan Cruyff llevara su estilo de fútbol? Claro está, aparte con el aporte que hizo Laureano Ruiz, fue Sir Vic Buckingham que lo debuta en el Ajax y lo lleva, como tú bien comentas, al Barça, o fue Rinus Michels? Para mí, el principal fue Michels. Aunque le hiciera debutar Buckingham, con Buckingham está poco. Michel ya le da la confianza, ya le pone como el epicentro del juego, y hay muchos documentos de la época que dicen que Michel y Johan Cruyff compartían el sentimiento por el fútbol, por ese tipo de fútbol, no concretamente, y que Johan Cruyff, aparte, tenían amistad íntima, ¿no? De las familias y todo eso, aunque eran dos personalidades duras, duras y chocaban alguna que otra vez. Pero Johan Cruyff se le dice que era el entrenador en el campo de Rinus Michel. Él era, Michel confiaba 100% en él, y dentro de la propuesta de fútbol total, de fútbol combinativo, de presión hacia adelante, de fútbol posicional, todo lo que se conoce como el fútbol total, de
escuela neerlandesa, ¿no? Porque fútbol total puede haber, es más amplio, ¿no? Por ejemplo, el fútbol alemán o yugoslavo también se consideraba total según el sitio y es conceptualmente distinto, ¿no? Pero dentro de esa sensibilidad, Rinus Michels y Johan Cruyff, Rinus Michels es la principal influencia de Johan Cruyff, pese a que también Johan ya lo traía consigo de esa cantera, ¿no? De ese fútbol de cantera técnico que impuso Jack Reynolds y que algunos de los entrenadores que había en la cantera ya le influyen mucho, como digo allí en el libro. Pero yo creo que a nivel, si hablamos de nivel profesional, no hay duda de que es más que Stefan Kovacs, ¿no? Que es el siguiente entrenador que tiene en el Ajax, con el que gana 2 Balones de Oro y 2 Copas de Europa Johan Cruyff. Es Rinus Michels seguramente con quien compartió casi toda su carrera en plenitud, tanto en el Ajax como en el Barça. Johan Cruyff se fue del Barça, si mal no recuerdo, 29-30 años. Eso ya es prácticamente veterano, aunque luego alargase por economía su carrera, él se va habiendo hecho casi toda su carrera o toda su carrera con Rinus Michels. Y además, cuando ves el Barça del Dream Team, que hay cosas distintas, por supuesto, ¿no? Pero se ve que hay muchas esencias de la escuela neerlandesa que él aprende, ¿no? En la década de los 70 con Michels, finales de los 60, inicios de los 70. Así que para mí no hay duda de que es Michels el mentor. Para ti, Javi, ¿dónde nace el estilo Barça? ¿Con qué entrenador en sí? Hay un conocimiento que está aceptado y que yo creo que es lógico, pues sobre todo si vienes a España, ves que toda la costa de Andalucía hasta Barcelona, por la climatología, ¿no? Que es un clima muy agradable, clima mediterráneo, es un fútbol mucho más callejero, mucho más dado a la técnica, ¿no? Que el de la parte norte o centro-norte, más árido, clima más árido de España, ¿no? Los vascos. Así que digamos que ya naturalmente o esencialmente se considera que los futbolistas de Cataluña son unos... surgen muchos futbolistas bastante técnicos, ¿no? Después también hay matices según la zona de Cataluña, pero en general es eso. Entonces hay una esencia en el fútbol del Barcelona como principal club de Cataluña, una esencia ya técnica por propio nacimiento, ¿no? Por propio origen. Pero para mí, que se asiente, además en el libro que te he comentado antes de empezar, que estoy haciendo ahora, hago un poco una evolución de todo eso, ¿no? De todo eso, más allá de Rinus Michels, de todo ese fútbol, de todos los entrenadores que han pasado por allí. Así que el Barça ya ha tenido un pasado de ese tipo de juego, ¿no? De ese tipo de juego técnico, más bien directo, no si técnico, más bien o combinativo, digamos, o un poco más para el espectáculo, ¿no? Pero yo creo que el Barça que conocemos hoy día, de la escuela neerlandesa, el Barça, tal y como todo el mundo dice, realmente es cruyffista, es de Johan Cruyff. Porque Michel lo importa con Laureano Ruiz, como tú has dicho, lo intentan importar, pero no gana el Barça. Entonces, como el Barça no gana títulos, solamente gana 2 títulos, en 6 años que está Rinus Michels en el equipo, no se asienta. Viene Núñez y trae la escuela alemana, entrenadores alemanes, o trae a Kubala, por ejemplo, que era una antigua gloria, trae a Terry Venables, escuela británica, no tiene nada que ver. Va dando un poco palos de ciego, hasta que en el 88 llega Johan Cruyff y ya se mantiene 8 años, gana muchísimo y él mismo con esa personalidad cambia toda la estructura del club, manda más que el presidente, lo que hace que choquen mucho, ¿no? Manda más que el presidente, pero todo para hacer ese fútbol ofensivo de posesión, fútbol posicional, fútbol basado en la técnica, de igual la altura del jugador, ese fútbol que todo el mundo identifica hoy con el Barça, llega realmente, no esencialmente, realmente con Johan Cruyff, seguro. Javi, en una de las páginas de tu libro pones una foto muy particular donde está la doble J con Rinus Michels, Johan Esques y Johan Cruyff. ¿Tú crees que si Johan Cruyff y Johan Esques hubieran seguido como jugadores en el Barça, hubieran marcado una época en el Fútbol Club Barcelona como jugadores, siendo que ambos eran grandes amigos dentro y fuera del campo? Yo creo que no, por el hecho de que ya cuando Cruyff se va, ya tiene 30 años, ya en realidad se va de bajada. Él había estado muchos años y el rendimiento no era el esperado en realidad. La gente lo criticaba mucho, decía que se había dejado un poco llevar, ¿no? De hecho, ya a los 30 años él se fue diciendo que se iba a retirar. Lo que pasa es que hace luego una serie de negocios que no le salen bien con un empresario, una relación que tiene el empresario con su mujer, una cosa un poco embarullada, y entonces entra en quiebra. Entonces se tiene que ir y va a Estados Unidos a ganar dinero, luego vuelve, va a Holanda, pero yo creo que no, si no triunfaron los años que compartieron por
ahí en la segunda parte del libro explico, como bien sabrás, temporada a temporada, lo que va sucediendo con el Barça. Entonces, muchas veces no tiene suerte para que ganar la Liga. Por ejemplo, lleva un periodo de crisis que a lo mejor le parte, ¿no? La buena dinámica que llevaba y no logra asentar. Entonces, yo creo que ya Rino y Michel se va, aunque se queden Johan Cruyff y Nesken. Yo creo que ya lo que es la propuesta de fútbol total neerlandés no triunfó los 4 años anteriores desde que estaba Johan Cruyff, y creo que no hubiera, pues solamente una creencia, que no hubiera llegado a mucho más. A lo mejor pasa, ¿no? Pero Núñez, además, es un presidente que no es como Montal. Núñez no confiaba en un proyecto a largo plazo. Núñez ficha primero, cuando se va a Rinus Michel en el 78, ficha a Lucien Müller. No termina la temporada y pone a Kim Riffé, que era el segundo, era un exjugador. Lo pone en el banquillo, gana una copa y lo mantiene, pero luego la cosa va mal otra vez y pone a Lenny Herrera. Luego ficha a Kubala, le das 9 partidos y tampoco. Vuelve Lenny Herrera. Luego Latek, Menotti. Va sobre la marcha, mientras que se gana se mantiene, pero si no, no hay una confianza de un proyecto real a largo plazo. Entonces yo creo que Cruyff y Nesken de hecho siguió y tuvo problemas con Núñez. Esto no lo pongo en el libro, pero supongo que tú lo sabrás. La primera recopa del equipo, Nesken hace pues un gran papel y salen hasta pancartas que dicen Nesken sí, Núñez no. Es algo conocido de la época, así que yo creo que la respuesta es no. Javi, ahora que bien comentas tú, pero no lo vi tan explicado en el libro. ¿Tú crees que el Barça actual, brincamos a la época de Pep Guardiola? Creo que vas a tocar el tema del Barça de Pep en tu próximo libro, ¿estoy en lo cierto? Pues no sé hasta dónde llegaré, porque empieza muy atrás, entonces dependerá un poco. Es que también hablamos del Barça de Pep y ya están extremadamente. Yo tengo aquí en esa montaña, claro, porque yo me documento para los libros con otros libros, evidentemente, ¿no? Y con hemeroteca. Pues tengo ahí más de 10, 12 libros del Barça de Pep. Entonces, al final, centrarte en eso es complicado. Seguramente tenga que llegar hasta esa fecha, pero no lo haré en profundidad. Pero seguramente sí, porque el libro lleva esa línea. Ahora que comentaste y vuelvo a retomar el tema, ¿tú crees que el aporte del Barça de Pep al fútbol después de su Barça, e incluso posiblemente al Ajax, que actualmente está dirigido por Erik ten Hag, fuera un impulsor para llevar el fútbol posicional y lo que aprendió Pep en Alemania y lo que está haciendo en Inglaterra, a ponerlo como el entrenador ideal para tomarlo como modelo a seguir en el juego posicional? Sí, E sin igual que duda. lo hizo su gran mentor Johan Cruyff. Sí, sin duda, no solo posicional, porque el juego posicional también lo hacía Mourinho en los años 2000, o lo hace en general muchos equipos. El fútbol posicional tipo Barça está clarísimo. Tipo Barça quiere decir de posesión de balón, de intercambio de posiciones, de no redundar en posiciones, que eso es el fútbol posicional, de crear superioridades numéricas, pero todo en torno al balón, a la salida en corto, a la posesión, porque el de Mourinho, por ejemplo, el de Chelsea era segunda jugada de Drogba, pero posicionalmente era como actuaban en bloque, posicional y zonalmente, porque antiguamente había marcación combinada, la escuela holandesa llevaba eso, la escuela neerlandesa, pero eso ya desde los años 2000 se pierde. Entonces, zonalmente, también hay muchos equipos que hacen ese juego de posición. Eso es una escuela ya muy amplia. Pero en cuanto al fútbol de posición y posesión y presión hacia adelante y presión tras pérdida, todo ese tipo de cosas que se dicen hoy, no cabe duda, no cabe ninguna duda de que Guardiola es el entrenador ideal, pero claro, no va a volver ideal y es el arquetipo de ese juego, ¿no? Él bebe mucho tanto de Cruyff como de Van Gaal. Van Gaal llevaba al extremo esta posicionalidad, estos triángulos que se le dicen también, ¿no? Combinativos, siempre pase corto, alternancia de pase corto y juego más rápido, ya en campo rival, ¿no? Pero este clásico juego que se ve hoy del Barça, que por supuesto, influye en el Ajax y el Ajax influye un poco en el Barça porque todo se mezcla en la escuela holandesa y Guardiola está imbuido de eso. Entonces todo, Ten Hag tiene otros conceptos, es un juego más móvil, no es un juego tan posicional, tan estudiado, porque Guardiola puede ser seguramente, aparte de que tiene un talento inigualable, puede ser la persona más inteligente para estudiar los rivales, ¿no? Eso quizás no lo tienen todos los entrenadores. Entonces,
el fútbol del Ajax en ciertos momentos es más móvil, es más dado a la improvisación quizá, ¿no? Pero no cabe duda de que Guardiola es el arquetipo, pero tampoco conviene pensar siempre en que va a haber un nuevo Guardiola, un nuevo Xavi, un nuevo Iniesta, porque entonces vas a acabar frustrado. Javi, en tu experiencia, para ya ir acabando esta entrevista, y te lo vuelvo a decir como te lo dije la vez que te mandé mensaje para que vinieras a mi canal a hablar un poco de tu libro, te lo agradezco de nueva cuenta. ¿Tú crees que el aporte que lleva Pep, hablando de Pep todavía, Alemania, cambió el fútbol alemán en cuanto al juego posicional, digamos, en un entrenador, por ejemplo, por decir, Thomas Tuchel, que es el actual campeón de Europa, o también en un joven entrenador como lo es Julian Nagelsmann, que toma acepto a ciertos conceptos del juego posicional de Pep del Barça? No, claro, de eso no cabe ninguna duda, de eso no cabe ninguna duda. De hecho, hay un libro que se llama Franz Jürgen Pep, no sé si lo has leído, que es de Axel Torres, sí, que tiene que estar por aquí, no sé dónde está, pero bueno, que lo recomiendo. Y ahí se centra en eso, se centra en la evolución del fútbol alemán, desde la Alemania de Beckenbauer, posteriormente Jürgen Klinsmann, 2005, Mundial 2006, Ralf Rangnick, que es un entrenador muy conocido allí en Alemania, que influye mucho en este tipo de juego, ¿no? Este tipo de presión hacia adelante, de posicionalidad, de toque de balón. Y después la llegada de Pep Guardiola a Alemania, ¿no? Ya en la década de los 2010, en el 2013 concretamente. Son los fundamentales, los estandartes fundamentales para que el juego, tanto la concepción futbolística alemana como las estructuras de fútbol en Alemania cambien. Allí hacen una serie de escuelas y de centros formativos al estilo de fútbol de posesión, de posición, a ese tipo de juego. El juego que después se ve en la Alemania de Joachim Löw. La Alemania de Joachim Löw está extremadamente influida por la Alemania de Klinsmann, que era el primer entrenador del Mundial 2006, Löw era segundo, y sobre todo por el Barça de Guardiola y por la llegada de Guardiola a Alemania. Eso está absolutamente así. Tuchel y Nagelsmann, por supuesto que son continuadores. Yo digo muchas veces a día de hoy que yo preferiría un técnico de escuela alemana en el Barça que uno de escuela holandesa. Ahora, actualmente, si yo no lo hubiera dicho en los años 80, ni enfermo, porque en los años 80 el fútbol alemán siempre ha sido un fútbol a la ofensiva, pero ha sido un fútbol de puro contragolpe, robo balón, contragolpe. Era total porque todos se incorporaban a la ayuda en la ofensiva, era un fútbol muy rápido, pero era un fútbol que no quería balón en la defensa. Uno de los problemas que tiene Marinho es un futbolista brasileño que ficha Rinus Michel, sacaba el balón, digamos, con calma para iniciar ese fútbol total, ¿no? Pues tuvo muchos problemas con Weisweiler por eso, porque Weisweiler quería rapidez en el juego, quería que todo fuera muy ofensivo, pero muy rápido, y sobre todo estaba presto para robar y contragolpear en estampida, ¿no? Entonces ese fútbol contragolpeador es el clásico a base de brega, aparte jugadores muy técnicos y muy buenos, por supuesto los alemanes, es el clásico alemán. Y eso cambia desde el 2006, como se explica en ese libro que te he dicho, y el fútbol alemán en general se beneficia, sin ninguna duda, en los entrenadores modernos de la llegada de Guardiola, que intenta cambiar todo, adaptándose. Ojo, no intenta llevar el mismo tipo de juego que si estuviera en el Barça, pero sí, ese fútbol posicional, de posesión, de toque, de un lado a otro, de lo que vemos, la presión tras pérdida. Es un gran revolucionario, no cabe duda, Guardiola, tanto para el mundo del fútbol en general como concretamente para Alemania y todos los entrenadores que surgen tras él. Y Ralf Rangnick, ya digo, en ese libro se cita que es un personaje muy importante, ¿no? Que fue el mentor, si mal no recuerdo, de Nagelsmann. En pocas palabras, ahora que bien comentas el fútbol directo alemán, te refieres, por ejemplo, en la Premier League a Jürgen Klopp, en la Bundesliga a Marco Rose. Claro, eso ¿dónde fue? En una entrevista, no recuerdo con quién fue, a Guardiola le dijo a Guardiola le preguntaron que qué tal había sido sus inicios en Alemania, y él dice que en los primeros partidos, se quedó contra Leverkusen, jugó contra Fabre, que es otro entrenador de este corte que dices tú, y que que no sabía por dónde le venían los ataques, de lo rápido y lo potente que eran los ataques, ¿no? Este fútbol, por ejemplo, de Jürgen Klopp es el llamado Gegenpressing. Gegenpressing no es más que la presión para robar
y salir. Y encima ahora en Inglaterra, que es un fútbol de ida y vuelta, todo se mezcla un poco. Por supuesto que Jürgen Klopp no se puede comparar, ¿no? Porque todos los entrenadores tienen sus matices, no se pueden comparar en cuanto a la querencia de balón que quiere Guardiola. Jürgen Klopp juega más con eso, con las ayudas cercanas de los jugadores, tanto para la presión como para la combinación rápida y llegada. Es otro tipo de juego, ¿no? que el posicional puro de Guardiola. Pero en realidad son fútbol o propuestas que se alimentan entre ellas, ¿no? Comparten, digamos, conceptos como, por ejemplo, en este caso, lo fundamental es esa presión intensiva hacia adelante que asfixia al rival, ¿no? Tanto en la salida como cuando no se tiene balón. Bueno, Javi, ya últimas preguntas de la entrevista. Para ti, de todos los presidentes que ha tenido el Fútbol Club Barcelona, desde José Luis Núñez, que es el que más recuerdo, obviamente porque estaba Johan Cruyff como entrenador, Joan Laporta, Joan Gaspar, Sandro Rosell, Bartomeu y de nuevo cuenta Joan Laporta. Para ti, ¿quién ha sido el presidente que le ha aportado más a la institución dentro de la estructura formativa del Barça? Bueno, yo creo que lo que pasa es que, claro, aquí hay un matiz. ¿Es por sus méritos o puede ser fruto también un poco de la casualidad? Porque para mí el que más ha aportado es Núñez, pero ha sido fruto de que Johan Cruyff triunfó y era una guerra constante con Núñez y con los entrenadores del filial y todo. Cruyff era de armas tomar. Entonces, en principio, el origen, como dije antes, de la estructura es de Johan Cruyff y José Luis Núñez. Pero claro, luego Laporta, para mí Laporta y Núñez son, de todos los que has dicho, sin duda los mejores. Montales, el anterior, que para mí lo intentó, tiene muchísimo mérito porque confió mucho en ello, a mi juicio, de los años 70, ¿no? Laporta luego pues devolvió la escuela holandesa a la entidad de la mano de Frank Rijkaard, haciéndole caso a Johan Cruyff, que era su consejero, digamos, ¿no? Johan Cruyff dijo que trajesen a Koeman, no se podía, que trajesen a Van Basten, y finalmente a Gus Hiddink, también otro entrenador de escuela neerlandesa, que todos llevan ese fútbol propositivo de escuela neerlandesa hacia adelante con la posesión de balón, cada uno con sus matices, y acabó por apostar por Frank Rijkaard, que era un desconocido, y le mantuvo, en la mala racha lo mantuvo, y esto hizo que el equipo creciera mucho, lo mantuvo varias temporadas, y luego apostó por Guardiola, que es pues otra apuesta clarísima, ¿no? Y arriesgada por la cantera. Así que aparte de que estructuralmente ya todos los equipos, desde la época de Cruyff, entrenaban y trabajan de la misma manera que el primer equipo, ¿no? Entonces, yo diría Núñez más por las circunstancias, ¿no? Porque Cruyff hizo lo que hizo, y Laporta por dejarse guiar también por Johan y por confianza sincera, ¿no? En ese estilo de juego del Barça, que es el que le hizo triunfar al Barça de los 90. Bueno, Javi, te agradezco muchísimo la entrevista para hablar un poco sobre tu libro y también saber un poco más de ti. Para mí, tu libro fue una auténtica joya y se convirtió en uno de mis libros futboleros favoritos de todos los tiempos. Y sin duda alguna, lo voy a volver a leer y lo recomiendo profundamente porque es un punto de vista que nunca había visto dentro de la historia del Fútbol Club Barcelona y dentro de la historia del fútbol total. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo tanto la lectura, la relectura si la lees y sobre todo las palabras, ¿no? Las palabras que siempre eso es aliento, ¿no? Para que alguien que no se dedica, yo no vivo de la escritura. O sea, yo escribo muchas páginas y eso, y cobro, pero no para sobrevivir. Entonces, para un apasionado, ¿no? De la historia del fútbol, que alguien, aunque sea una persona, dos personas o las que sean, por pocas que sean, es importantísimo, ¿no? Que esas palabras para seguir adelante, ¿no? Bueno, Javi, ¿me puedes dejar tus redes sociales para que mis seguidores puedan saber un poco más sobre ti y sobre próximamente tu futuro libro y saber un poco más de la historia del fútbol, no solo del Barça, sino también del Ajax? Sí, yo solamente uso Twitter, yo no tengo ninguna otra red social y la dirección es Javi creo, barra baja, yo creo que guión Hipo, Hipo, que era mi mote aquí de cuando era joven, Javi-Hipo. Y ahí hablo, como tú bien sabes que me sigues, de casi siempre, bueno, también de la actualidad, pero casi siempre de cosas antiguas.
Entonces, si a alguien le gusta eso y quiere seguirlo, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Javi, y ojalá cuando esté próximamente tu segundo libro lo pueda leer con suma interés. Vale, pues muchas gracias a ti. Un placer estar aquí y gracias, Eterna. Ok, muchísimas gracias, Javi. Hasta luego.